Bueno, Dios es el autor de toda obra perfecta. El obrar de Dios es perfecto, el obrar de Dios es constante. Y su interés de tener una relación con el hombre y de obrar en el corazón de él se muestra desde el inicio de la historia, allí en Génesis. Cuando el hombre peca y se va y pregunta, Dios le busca y dice, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? Y así es luego en todas las demás páginas de la escritura. Y llegamos a Hechos, capítulo 8. Miremos en Hechos, capítulo 8. Antes de continuar, vamos a orar. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que alienta nuestro corazón y nos alumbra. Tú conoces, Señor, cada corazón en esta noche, aquí. También tú conoces cada corazón que está allí conectado por Zoom o los que en el futuro escucharán en algún momento este mensaje. Tú conoces la necesidad de cada uno y te damos gracias por tu palabra preciosa, porque a pesar de ser diversos en nuestra formación, en nuestros orígenes, Señor, y aún de maneras de ser y de tantas cosas, para cada uno la palabra de Dios es suficiente. Para cada uno la palabra de Dios es nuestro sostén, porque precisamente es eso, la palabra de Dios. Ayúdanos, alúmbranos, enséñanos. Señor, que alberguemos en nuestro corazón tu palabra y que cosas en nuestra mente que pueden haber no de acuerdo a tu palabra sean reemplazadas por lo que son las verdades tuyas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Hechos capítulo 8 nos habla de la predicación del Evangelio, de cómo el Evangelio se iba extendiendo de un lugar a otro. Y cuando usted mira Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El ángel le habla a Felipe y le dice, vaya por allí. Ahora, ¿dónde había estado antes Felipe? Había estado predicando el evangelio allí en Samaria. Usted lo puede ver en los versículos del mismo capítulo 4, 5, 6. Dice que Felipe, versículo 5, descendiendo a ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Interesante ese cambio de escenario. Dios, era la voluntad de Dios que estuviera allí en Samaria predicando a una cantidad de personas, pero también era la voluntad de Dios que estuviera y que fuera al desierto. La cantidad de personas que escuchan y que son objeto de nuestro ministerio no representan éxito o fracaso, no determinan el éxito o fracaso de un ministerio. El verdadero éxito o fracaso de un ministerio es hacer lo que Dios dice y estar donde Dios dijo que estemos. Entonces, Felipe, después de estar en un contexto de una ciudad de Samaria, va enviado por Dios a al desierto, dice allí el versículo 26. Y sigue diciendo el versículo 27, que entonces él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces vemos en Felipe una disposición, vemos en Felipe una
obediencia pronta, lo que Dios quiere ver en aquellos que le servimos. Entonces, dice, se levantó, versículo 27 al inicio, y fue. ¿Cuántos nos levantamos y vamos a hacer lo que Dios quiere que se haga? Entonces, él se levantó y fue. Y allá el versículo 28 dice, volvía, dice, perdón, volvamos al 27. Se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Muchas personas han tenido contacto con la escritura. Yo eh, vengo de una familia de la religión, digamos, cultural dentro de Colombia y conozco, sé de una tía que sabía salmos enteros, ella se sabía salmos enteros, a ella le gustaban mucho los salmos y se los sabía y los recitaba de memoria, pero el tener un conocimiento, un acercamiento a la escritura, incluso memorización de escritura, no implica que es la escritura está teniendo un impacto en mi vida. Y cuando Felipe escucha, parece que está leyendo audiblemente, en voz alta, eh, el eunuco está leyendo al profeta Isaías. Entonces, la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Porque el entendimiento de la escritura determina el impacto sobre la vida. Esto va más allá de una capacidad intelectual. Esto habla de unos ojos espirituales abiertos a la verdad de Dios. Él estaba leyendo, versículo 31 sigue diciendo, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, sino abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra su vida, bueno, porque fue cortada de la tierra su vida. Esto hace referencia a Isaías capítulo 53. La palabra de Dios es la palabra de Dios, pero necesita ser entendida para ser creída. Recordaba, creo que es Romanos capítulo 10 que dice, ¿y cómo creerán? Bueno, mejor leámoslo porque no lo estoy recordando perfectamente en este momento. Romanos capítulo 10. Dice, versículo 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una persona puede tener una conversión a Cristo solo leyendo un versículo, un texto, leyéndolo allí en algún lugar. Sí, claro que sí. Pero la misma escritura nos habla de la maravillosa salvación de Dios y cómo utiliza a hombres como nosotros, imperfectos, limitados, insuficientes, etcétera, y puntos suspensivos, todo lo que usted quiera colocarle, pero por pura misericordia, Dios nos utiliza a nosotros para compartir la palabra a otros. Y en este caso fue Felipe, Felipe predicando el evangelio al eunuco y diciéndole, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta a esa pregunta es, volvamos a Hechos 8 y la respuesta a esa pregunta es versículo
31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, por un lado, cuando Felipe se acerca al carro, no es a partir de ese momento que Dios comienza a obrar en el corazón del eunuco. El obrar en el corazón del eunuco es anterior a la aparición a Felipe. La, lo que quiero decir es, el obrar de Dios en un corazón no está limitado por, por la presencia de un predicador, en este caso. Pero sí, por otro lado, dentro del plan de salvación de Dios, involucra seres humanos para que compartan su palabra. Y fue así que Dios llevó a Felipe allá. Dios pudo haber abierto los ojos del eunuco sin necesidad de participación humana. Claro que sí, lo pudo haber hecho. Pero él decide utilizar a personas para su gloria y para hacer parte del plan de Dios, del proyecto de Dios de salvación. ¿Cómo entenderé si alguno no me enseñare? Es una buena pregunta. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y es la razón por la cual existen estos espacios donde predicamos, enseñamos a otros la palabra de Dios. ¿Cuánto afecta la palabra de Dios hoy mi vida? Pregúntate, ¿cuánto? ¿Tus decisiones están determinadas por lo que la palabra de Dios dice? ¿Tus actitudes y tus hechos están determinados por lo que la palabra de Dios dice? Entonces la pregunta es, si no es así, ¿de verdad estoy entendiendo y creyendo la palabra? Este hombre eh, escuchó y entonces estaba leyendo al profeta Isaías. Ahora, ¿era accidental que estuviera allí en el profeta Isaías capítulo 53? Obviamente no. Dios había preparado todo el escenario para que este hombre recibiera el mensaje del Evangelio. Y Y cuando sigue el pasaje, habla, usted compara estos versículos con Isaías 53, tal vez, creo que versículo 5 en adelante, tal vez. Dice, como oveja fue llevada a la muerte, como cordero, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y la pregunta del 34 me llamaba la atención. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y estaba pensando que la pregunta es importante porque se resume en una palabrita y la palabrita es ¿quién? La escritura no trata de un qué, la escritura trata de un quién. Cuando miramos Génesis capítulo 1, alguien dice, el tema de Génesis capítulo 1 es la creación, pero más bien el tema de Génesis capítulo 1 es el creador. Cuando vamos a Éxodo y vemos los hechos portentosos de Dios, entonces alguien ve a Dios abriendo el mar rojo. El mar rojo, Moisés levanta allí la vara, el mar rojo se abre y uno dice, qué impresionante, impresionante. ¿Cómo se abre el mar rojo? Aquí el punto no es cómo se abrió el mar rojo, lo sorprendente. Sí, claro, debe haber sido algo extraordinario, maravilloso, inolvidable para los que estuvieron presentes allí. Pero el punto es la grandeza del Dios que abrió el mar rojo. Entonces, cuando pregunta el eunuco, ¿de quién? ¿Cierto? No qué, sino de quién. La pregunta es interesante porque la escritura trata no de un qué, sino de un quién, de nuestro Dios. Es la revelación de una persona viva.
Y cuando hablamos en cuanto a la salvación, es la revelación del bendito Salvador, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso lo he dicho tal vez en algún momento antes, cuando vamos a compartir la palabra de Dios a los niños, tenemos que enfocar la enseñanza hacia un quién, obviamente revelado en cosas, en hechos, en sucesos, pero el punto a donde debemos llegar es al quién, ¿cierto? Las jovencitas, los jóvenes y toda clase de mensaje, porque es el centro, el enfoque, el punto central de la escritura, es Dios mismo y la persona de Cristo revelada en ella. Entre otras cosas, miren cómo sigue versículo 35. Versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que utilizó Isaías 53 y utilizó ¿qué otras cosas? Otra parte de la escritura, no sé, los salmos, bueno, utilizó otra parte de las escrituras. ¿Había Nuevo Testamento allí en los rollos? No, estaba el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento podemos utilizar solo el Antiguo Testamento y ahí encontramos el Evangelio del Señor Jesucristo, encontramos a la persona de Cristo revelada allí. Entonces, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cuando Felipe se acerca y escucha lo que está diciendo, Felipe está por la preparación y comunión con el Señor y por su relación con el Señor, está preparado para compartir la palabra con el eunuco. La pregunta es, si tú fueras, si tú te acercaras allí y escucharas a alguien leyendo, y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores mudeció y no abrió su boca, y te preguntan, ¿de quién dice la escritura esto? ¿Del profeta? ¿De algún otro? ¿De quién? ¿Estás en la condición de explicar que esta escritura tiene una mirada hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Podrías hacerlo? Entonces, la pregunta es, si queremos y debemos compartir el bendito evangelio a otros, el punto de inicio es nuestra comunión con el Señor. Felipe no está desarrollando un ministerio aparte de su comunión con Dios. El verdadero ministerio, servicio al Señor, dirigido por Él, es aquel que nace en la comunión con Él, en la comunión, en la relación con Dios, en la oración, en el exponer nuestras flaquezas que las tenemos, en identificar qué barreras tenemos en nuestra relación con Dios. Porque cuando identificamos qué barreras tenemos en nuestra relación con Dios, entonces damos vía libre a un mejor servicio al Señor. Ustedes pueden ver a Felipe aquí sirviendo al Señor, haciendo su voluntad, un hombre que vive para Dios, un hombre que tiene como centro a su Salvador y Señor, que el punto central del mensaje no es sí mismo, es el Evangelio de Jesús. Entonces, pensando un poquito, lo que hemos reflexionado en este momento, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Lo que has escuchado en estos minutos, ¿cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo lo vuelves carne en tu vida? Estaba pensando, por ejemplo, en cosas como no dejar de leer aunque no entienda. A veces las personas cuando están comenzando a estudiar la palabra de Dios se alejan de la palabra de Dios porque no entienden lo que leen. Pero es interesante que este hombre, a pesar de que en ese momento no estaba entendiendo, él estaba leyendo. Y Dios envió a alguien a que le explicara. Entonces, si hay una disposición de aprender con toda seguridad en el corazón del hombre, con toda seguridad, Dios va a ser el medio, uno u otro, para que alguien explique o tú mismo podrás
buscar a alguien, venga, no entiendo esto de la escritura, ayúdeme, por favor, usted que entiende. Porque repito, depende nuestra vida espiritual, depende, entre más entiendo de la escritura, entiendo dentro del contexto bíblico, como lo enseña la Biblia al entender. Entre más entiendo la escritura, más vivo la escritura. Y no desconocer, no desenfocar mi mirada cuando estudio la palabra. El punto central no son los hechos de Dios. El punto central es Dios mismo. Este hombre, le pregunto a usted, no me va a contestar así, solamente piénselo. ¿El eunuco tenía humildad para aprender? Pudo decir, no entiendo. Súbase, por favor, explíqueme usted, porque yo no estoy entendiendo. Es necesario la humildad para aprender más. Ninguno de los que estamos aquí sabemos todo. Lo que sí sabemos es que tenemos para aprender mucho. En el siervo encontramos, y pensando en el siervo veo en Felipe, disposición, un obedecer pronto, un romper barreras. ¿Saben cómo rompió las barreras, Felipe? Con una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y con esa pregunta rompió la barrera y comenzó la conversación. Es acordar del Señor Jesucristo allí en el pozo, cuando se acerca la mujer y le dice, dame de beber. Y ahí se desencadenó la conversación con ella. Se rompió la barrera de la comunicación y se pudo hablar, tener una charla donde él se presentó como el Mesías. Y estudiar la palabra para que ser mejores siervos de Dios y poder ser de bendición, más de bendición a otras personas. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Seguramente, Señor, habrán muchas más cosas mirando este texto que aprender. Apenas he mencionado algunas y seguramente de una manera muy superficial, pero te agradecemos por las verdades de tu palabra. Gracias porque éramos como ese eunuco que aunque leyéramos, no entendíamos. Aunque tuviéramos la verdad enfrente, no la percibíamos. Pero también gracias por aquel momento en que utilizaste tal vez una persona, un mensaje, una predicación, un versículo. De todas maneras, de una u otra manera, tu palabra, para tocar nuestro corazón, para abrir nuestros ojos, para terminar diciendo, como dijo este hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. También gracias por el privilegio que tenemos de servirte. En un escenario tal vez con más personas o tal vez en un escenario más pequeñito, tal vez solamente una persona, tal vez un niño o un joven o una persona adulta. Pero Señor, que nuestro gozo no esté fijado en la cantidad de personas eh, que son cobijadas por nuestro ministerio, por nuestro servicio, sino, Señor, por hacer lo que tú quieres que hagamos y por estar donde tú quieres que estemos. Que nuestra obediencia no sea tardía, sino pronta. Que estemos en esa comunión contigo donde podamos sentir la dirección tuya en el servicio, aquí o allá, este texto o este otro. Nuestro Dios, ayúdanos, porque sencillamente sin ti somos ineficaces, somos un fracaso en todas las áreas. Pero gracias, Señor, por el evidente obrar de Dios en corazones, tanto en un hombre que no te conocía como el eunuco, como en un hombre que había fe y que reconocía a Cristo como el Mesías, como Felipe, y que vivía para él. Ayúdanos a escuchar la palabra, a compartir la palabra, a vivir la palabra, a predicar la palabra.
Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.